Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta y con muchísimas ganas de saber más. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, una sorpresa que ha puesto a todos a especular y, lo más importante, ha desatado una ola de emoción entre los fans de dos de las estrellas más queridas y admiradas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Nuestro guapísimo y talentosísimo Can Yaman, ese actor que nos roba el aliento con su carisma y su mirada intensa, ha dado un giro inesperado que ha dejado a muchos con la intriga flotando en el aire. Y no se trata de un nuevo proyecto de actuación ni de un romance confirmando, aunque sabemos que ambas cosas siempre generan mucho revuelo. Lo que ha ocurrido es algo mucho más sutil, pero a la vez, tremendamente significativo, algo que ha conectado directamente con un proyecto muy especial de Demet Özdemir, nuestra bella y talentosa Demet, esa actriz que nos conquista con su dulzura y su profesionalismo. Sé que el título del vídeo ya les habrá dado una pista, pero quiero que se preparen para desgranar cada detalle, para entender las implicaciones de este movimiento, y para, quizás, soñar un poquito con lo que podría significar para el futuro de estos dos grandes artistas. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se pierden ni un solo detalle de todo lo que compartimos aquí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta fascinante historia. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en una de las series más exitosas y queridas de Turquía, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron perdidamente de su pareja, de la historia de amor entre Kandibit y Sanemeyn, y hasta el día de hoy, muchos suspiran al recordar sus escenas juntos. La espontaneidad, la complicidad, esa chispa que solo se da entre dos personas que se entienden a la perfección, todo eso lo vivimos a través de ellos. Y sinceramente, ¿quién no se emocionó con cada capítulo? Desde que Erkenci Kuş llegó a su fin, los seguidores de ambos actores han estado constantemente pidiendo un reencuentro. Han anhelado verlos juntos nuevamente, ya sea en una nueva serie, una película, o incluso en algún proyecto especial. Y aunque ambos han seguido carreras exitosas por separado, esa llama de esperanza nunca se ha apagado en el corazón de sus fans. Can Yaman ha conquistado el mercado italiano con Viola come il mare y ha emprendido otros proyectos ambiciosos, mientras que Demet Özdemir ha brillado en dramas como Doğduğun Kaderindir y ha recibido reconocimientos por su talento. Pero volvamos a la sorpresa. Recientemente ha salido a la luz una noticia que ha puesto a todos a hablar. Can Yaman, sin previo aviso y con ese estilo que lo caracteriza, ha tomado una decisión que ha sido interpretada de múltiples maneras, pero que sin duda tiene un trasfondo muy interesante. Y es que nuestro querido Can ha decidido dar su apoyo, de una manera muy activa y personal, a un proyecto que lleva el nombre de Demet Özdemir. Para ser más específicos, estamos hablando de una iniciativa, un emprendimiento, una marca personal, llamémoslo como queramos, que Demet Özdemir está impulsando con mucha pasión y dedicación. Este proyecto se llama Me espera la felicidad, un nombre que ya de por sí evoca sentimientos positivos y aspiracionales. ¿Y qué ha hecho Can Yaman? Pues ha decidido incluir este nombre, Me espera la felicidad, en su propia línea de ropa. Sí, lo han escuchado bien. Imaginen la escena. Can Yaman con su estilo moderno y atractivo, lanzando una nueva colección, y de repente, uno de sus diseños lleva impreso un mensaje que es directamente de Demet Özdemir. Esto no es una coincidencia menor. Esto es una declaración, una conexión que va más allá de lo meramente casual. Es un gesto que demuestra una profunda admiración, y quizás, un reconocimiento especial por parte de Can hacia el trabajo y la visión de Demet. ¿Qué significa esto exactamente? Las interpretaciones son muchas y muy variadas. Algunos fans más románticos, como era de esperar, ya están soñando con un posible regreso a la pantalla juntos. Ven este gesto como una señal inequívoca de que los sentimientos siguen ahí, de que la conexión perdura, y de que ambos están de alguna manera marcando su territorio de forma simbólica. Y no los juzgo porque la química que ellos tenían era realmente algo de otro nivel. Otros, más pragmáticos y conocedores del mundo del espectáculo, lo ven como una estrategia inteligente de marketing. Can Yaman es una figura pública con una enorme
Laridad y asociar su marca personal con una frase inspiradora de otra estrella reconocida, especialmente alguien con quien compartió un éxito tan grande, puede ser una forma muy efectiva de generar interés, de atraer la atención de ambas bases de fans y de crear un buzz significativo. Es una forma de honrar el pasado, pero también de mirar hacia el futuro, capitalizando la nostalgia y la conexión emocional que el público tiene con su historia compartida. Pero más allá de las especulaciones sobre sus vidas personales o sus estrategias de marketing, hay un aspecto que no podemos ignorar: el significado intrínseco de la frase "me espera la felicidad". Demet Özdemir, al elegir este nombre para su proyecto, está comunicando un mensaje poderoso y universal. Está invitando a las personas a buscar su propia felicidad, a creer en que esa felicidad está ahí, esperándonos, solo debemos estar abiertos a encontrarla. Es un llamado a la esperanza, a la resiliencia, al autodescubrimiento. Y que Can Yaman haya decidido plasmar esta frase en su ropa, en sus diseños, es como si él mismo estuviera adoptando y difundiendo este mensaje. Imaginen llevar puesta una camiseta o una sudadera con la frase "me espera la felicidad", creada por Can Yaman, pero inspirada en Demet Özdemir. Es una triple capa de significado: el estilo y la influencia de Can, la inspiración y el mensaje de Demet, y la conexión emocional que ambos generaron con el público. Es una forma de llevar consigo no solo una prenda de vestir, sino una filosofía de vida, un recordatorio constante de que la felicidad es un camino y un destino. Esto me hace pensar en cómo las relaciones, ya sean profesionales o personales, dejan una huella. La relación entre Can y Demet en Erkenci fue más que una simple colaboración. Fue una experiencia compartida que impactó a millones de personas. Y este gesto de Can Yaman es una forma de reconocer esa huella, de mantenerla viva, pero también de transformarla en algo nuevo, algo que trasciende la pantalla. Además, este detalle nos permite apreciar la evolución de ambos artistas. Can Yaman, que ha demostrado ser un emprendedor audaz, utilizando su plataforma para lanzar sus propias líneas de moda, y Demet Özdemir, que está explorando nuevas facetas de su creatividad e influencia, construyendo su propia marca personal. Ambos están demostrando que el talento no solo reside en la actuación, sino también en la capacidad de innovar, de reinventarse y de conectar con el público de maneras diversas. Y pensemos en la audiencia. Los fans de Can Yaman, al ver esta conexión, se sienten intrigados y emocionados. Ven un guiño a su pasado favorito, a una pareja que amaron. Los fans de Demet Özdemir, por su parte, se sienten orgullosos de ver cómo su artista favorita inspira a otros, cómo su mensaje resuena y se difunde a través de figuras tan reconocidas. Y luego está el público en general, que se siente atraído por el mensaje positivo y aspiracional de "me espera la felicidad", sin importar si conocen o no la historia previa de Can y Demet. Es un win-win para todos. Este tipo de movimientos en el mundo del entretenimiento son fascinantes porque nos muestran cómo las figuras públicas pueden influir y dejar su marca de formas inesperadas. No se trata solo de películas y series, sino también de moda, de mensajes, de proyectos personales que reflejan los valores y las aspiraciones de los artistas. Y en este caso particular, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, a través de la frase "me espera la felicidad", es un ejemplo perfecto de cómo un legado compartido puede ser reinterpretado y revitalizado de maneras creativas y significativas. Sé que muchos de ustedes estarán deseando saber más detalles. ¿Qué tipo de prendas son? ¿Hay alguna foto o vídeo donde se vea esta colección? ¿Qué ha dicho Demet Özdemir al respecto? Bueno, las noticias siguen llegando, y lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Lo que está claro es que este gesto ha abierto un debate, ha generado una expectación y ha recordado a todos la química especial que existía entre Can y Demet. Personalmente me encanta ver este tipo de cosas. Me fascina cómo dos personas que compartieron un proyecto tan importante pueden seguir conectadas, de alguna manera, y cómo sus caminos pueden cruzarse de formas tan interesantes. Can Yaman, con su audacia y su carisma, eligiendo ser un embajador de un mensaje tan hermoso de Demet Özdemir, es una muestra de que las colaboraciones exitosas pueden tener ecos que van mucho más allá del tiempo de emisión de una serie. Es como si hubieran plantado una semilla de felicidad en el corazón de sus seguidores, y ahora, esa semilla está germinando de formas inesperadas. Así que, mis queridos amigos, la noticia está servida. Can Yaman sorprende a todos, y especialmente a los fans de Demet Özdemir, al incluir la frase "me espera la felicidad" en su línea de ropa. Un gesto que sin duda tiene múltiples lecturas, pero que en esencia
Lebra la esperanza, la inspiración y la perdurable conexión que se forjó en Erkencicus. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas de felicidad, a creer en que está ahí, esperándonos, y a hacerlo con estilo, quizás con una prenda que nos recuerde el poder de los sueños y las conexiones. Para concluir, quiero reiterar que este tipo de eventos nos demuestran la magia del entretenimiento, la capacidad de los artistas para trascender sus roles y dejar una marca indeleble en nuestras vidas. La historia de Can Yaman y de Method de Mir, y ahora este nuevo capítulo con Me espera la felicidad, es un recordatorio de que la inspiración puede venir de donde menos lo esperamos y que a veces un simple gesto puede tener un significado profundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta sorpresa. ¿Qué les sugiere el gesto de Can Yaman? ¿Creen que es una señal de algo más, o simplemente una estrategia inteligente? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías, sus impresiones, todo lo que tengan que decir. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e intrigante, no olviden darle ese generoso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman, de The Method de Mir, o simplemente de las historias inspiradoras. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis fascinantes. Hasta pronto.